Muy buenos días, mis hermanos. Eso, ahí sí. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta maravillosa mañana? Bueno, vamos a ver. Esa respuesta estuvo como media flojita, ¿no es cierto? Por ahí. A ver. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Ya, mejoró. Muy bien. Qué bueno, qué gusto, qué maravilloso poder estar un domingo más aquí, gracias a Dios, poder juntarnos, poder reunirnos como hermanos y poder alabar a nuestro Dios. Qué especial poder cantarle, poder orarle, poder escuchar lo que Dios nos tiene que decir, pero juntos como hermanos. Qué especial. Y bueno, también antes de empezar, quiero mencionar que tenemos una visita especial. Tenemos una hermana que nos está visitando de la iglesia de Georgia. Ella es Marta Bogi. Me parece que lo dije bien, no lo sé. Si puedes pararte, por favor, un aplauso para ella. Qué especial que nos puedan estar visitando de los diferentes países. Gracias, muchas gracias. Gracias, amigo. Listo, muy bien. Bueno, entonces, qué especial realmente que podamos seguir conociendo un poco más de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a seguir estudiando, hemos empezado a estudiar la serie de estudios referente al libro de Hebreos y el día de hoy estaremos hablando o revisando Hebreos capítulo 2, ¿ok? Entonces, antes de continuar, por favor, me gustaría que me puedan acompañar en una oración. Dios del cielo y de la tierra, Padre Todopoderoso, qué grande y maravilloso es usted, Señor eterno. Qué grande es su nombre, mi Señor, mi Dios, y su amor es infinito para cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias por ser un Dios grande, por ser un Dios que cambia la vida de las personas, mi Señor, mi Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, mi Señor, mi Dios eterno. Le suplico, mi Señor Dios, que sea usted tomando el control de este tiempo, Padre, que solamente se transmita su palabra, que solo se transmita su mensaje, mi Señor, mi Dios. Que sea usted y su Santo Espíritu moviéndose, Padre, y llevándonos, Padre, a entender su mensaje, a entender su palabra y a tomar decisiones radicales de nuestra vida, mi Señor, mi Dios. Gracias, Dios del cielo, quedamos en su presencia, bendiga el resto del servicio, bendiga también la tarde, Padre Santo, el inicio del campeonato de nuestra iglesia, que todo sea para darle gloria y honra a usted, Señor bendito. Gracias, Dios eterno, que la gloria siempre sea para usted, Padre amado. En nombre de mi Señor Cristo Jesús, le oro y le agradezco. Amén. Listo, muy bien, como estaba mencionando un poquito, qué especial que el día de hoy vamos a tener o vamos a dar inicio a nuestro campeonato de fútbol. Un aplauso para eso, qué especial. Así que van a estar hombres y mujeres en diferentes equipos participando y va a ser algo muy especial realmente. Va a ser algo muy especial el poder vivir, el poder compartir. También hay invitados que se pueden sumar y es especial porque precisamente nos muestra cómo podemos compartir tantas cosas gracias a Dios. Y bueno, vamos a comenzar. Como les digo, por favor, les animo a que puedan abrir su Biblia. Entonces, abre tu Biblia, prende tu Biblia. Si lo necesitas, saca tu librito de apuntes. Vamos a tener algunas escrituras. Vamos a tener algunas escrituras. No todas las escrituras están en la pantalla. Así que te animo a que puedas tenerlo, ¿ok? Que puedas tenerlo para que puedas irlo revisando. Ubiquémonos, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Y si no estuviste tal vez aquí la semana pasada, bueno, la anterior, cuando nos compartieron sobre el primer mensaje, recordamos un poquito que el primer capítulo de Hebreos, el autor empieza mencionando o explicando por qué Jesús es el Hijo de Dios y por qué es superior incluso a los ángeles, ¿ok? Si no estuviste en la última prédica, te animo a que igual puedas tomarte el tiempo de tu casa, ir y leerlo un poquito. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos directamente al capítulo 2, Hebreos 2, del 1 al 4. Vamos a leer la escritura y vamos a ver cómo empieza. La escritura nos dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Primeramente, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Y bueno, es interesante, por eso te decía, tal vez necesites ir un poquito y revisar el capítulo 1, porque aquí empezamos directamente. Así que
debemos prestar atención como continuación de lo que nos decía en el capítulo 1. Pero vamos a ver qué es lo importante también. Aquí el autor empieza diciéndonos que debemos prestar mucha atención. Dice, presta mucha atención al mensaje que recibiste de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Y también nos advierte que si no prestamos la debida atención a este mensaje o descuidamos del mensaje que recibimos, podemos desviarnos o podemos apartarnos del camino. Podemos tal vez salirnos del camino. Quisiera preguntarte aquí, si tú conduces, ¿qué pasaría si mientras estás conduciendo te sales del camino? ¿Qué pasaría? Podrías terminar así, ¿no? Parqueado con elegancia por ahí, ¿no es cierto? Podrías quedar con un parqueo especial y particular, ¿no es cierto? Si tal vez estuviste conduciendo y te descuidaste del camino, podrías terminar en la cuneta, ¿no es cierto? Pero tal vez este sería el mejor de los casos, porque también podrías terminar así, ¿no es cierto? También corres el riesgo de lastimarte a ti mismo. Y no solo eso, ¿no? En este caso, no solo se lastimó a sí mismo, sino también a otra persona que estaba ahí adelante, ¿no? Ahora, si esto es mientras manejamos un vehículo, ¿qué tan importante sería tener cuidado mientras manejamos nuestra vida? Porque en nuestra vida también podríamos terminar saliéndonos del camino y llegando a tener un choque tal vez o algo parecido. Y bueno, este pasaje, precisamente el que acabamos de leer, empieza diciéndonos esto. Y esto, mis hermanos, es una advertencia muy seria para cada uno de nosotros. Es una advertencia para cada uno de nosotros como discípulos, porque muchas veces podemos pensar, incluso hasta inconscientemente, que ya somos discípulos, entonces ya lo tenemos todo, ya no necesitamos trabajar tanto, ya con ir a las reuniones, con ofrendar, pues ya estoy bien, ¿no? Ya estoy todo tranquilo. Pero la escritura nos dice que necesitamos trabajar, necesitamos poner atención, necesitamos cuidar la sana doctrina que nos enseñaron, la sana doctrina que recibimos. Y también nos dice que debemos siempre tener cuidado, prestar atención, no desviarnos, ¿sí? Así que te animo a que prestes atención el día de hoy a este mensaje también. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo sería que yo estoy descuidando mi fe? ¿Cómo yo puedo darme cuenta si tal vez estoy descuidando el mensaje que me entregaron, el que me compartieron? ¿Cómo podría ser? Y bueno, el versículo 2 nos dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Para poder ilustrarnos y poder entender un poquito más a qué se refiere, vamos a regresar un poquito atrás. Vamos a regresar un poquito al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Números. ¿Sí? Vamos a ver varias escrituras en Números. Como te dije, no todo está ahí, así que te animo a que abras tu Biblia, a que tengas tu cuadernito de apuntes ahí al lado. Entonces vamos a ir al Números, Números 14, del 1 al 4. Es lo primero que vamos a leer para poder entender esta situación. Números 14, del 1 al 4. Números 14, del 1 al 4. Permítame un segundito. Este aparatito. Listo, Números 14, del 1 al 4 dice: Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? ¿Acaso nuestras esposas y a nuestros hijos nos llevarán como botín? ¿No sería mejor volvernos de Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? Dios ya había sacado a los judíos, a los israelitas, los había sacado de Egipto, estaban en el desierto, pero las cosas no eran color de rosa como ellos esperaban, ¿no? Tal vez no había un hotel, unas palmeritas, unos cocos ahí. Entonces estaban pasando dificultades y esto ya le estaba costando del corazón a los israelitas. Entonces empiezan a decir inmediatamente, empiezan a decir, pero ¿por qué Dios nos sacó de Egipto? Preferimos haber muerto en Egipto o haber muerto en este desierto. ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas esta parte? Vamos un poquito más adelante en el mismo capítulo, bajemos al versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12 más abajito, ¿qué fue lo que pasó? Dice, y el Señor le dijo a Moisés:
¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. ¿Qué es lo que está respondiendo aquí nuestro Dios? Dice, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? En otras versiones dice, ¿hasta cuándo van a seguir dudando de mí? Vamos un poquito más abajo, vamos al versículo 20 al 23. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me pides. Moisés estaba interviniendo, intercediendo por ellos. El Señor le dice, los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén me verá. Wow, ¿no? Aquí Dios también está diciendo, después de tantas señales milagrosas que he hecho, que ustedes vieron, ustedes siguen dudando de mí y siguen pidiéndome señales, 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 poniéndome a prueba, porque no son capaces de confiar en mí. Y no solo eso, desobedecen mis órdenes también y menosprecian me menosprecian a mí, menosprecian al Señor. Esos eran los pecados que estaba cometiendo este pueblo. Y vamos un poco más abajo, la última escritura de esta parte, versículos 34 y 35 dicen, pues puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando por el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. No sé qué piensas con esta escritura, pero es fuerte. Es fuerte ver cómo el Señor realmente en este momento enfrenta al pueblo. Y después de tantas señales y tantas cosas que hizo en sus vidas, ellos siguieron dudando de Dios, siguieron desobedeciendo sus órdenes, siguieron poniéndolo a prueba, siguieron menospreciando quién era el Señor y lo que Él podía hacer en sus vidas. Y este fue el pecado que cometió el pueblo. ¿Y cuál fue el castigo que Dios les dio? Ninguno de ustedes van a entrar en mi promesa. Ustedes van a morir en este desierto porque no confiaron en mí, porque no hicieron lo correcto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprender de esto también? ¿Cómo podemos nosotros aprender para no volver a caer en esto? Número uno, ¿hasta cuándo van a seguir dudando de mí? Y esto, mis hermanos, es pecado también. Dios lo dice. ¿Alguna vez, algunas de estas cosas han estado pasando en tu vida? ¿Has estado dudando de Dios? ¿Has estado poniéndolo a prueba, constantemente pidiéndole pruebas de que Dios va a cumplir su voluntad en ti? ¿Has desobedecido sus órdenes? ¿Has menospreciado al Señor, menospreciado lo que Él puede hacer en ti, lo que Él puede hacer a través de ti? Estas cosas son pecado, como lo vimos. Constantemente podemos estar equivocándonos, mis hermanos. Por ejemplo, nuevamente, ¿has estado dudando de Dios, de los planes que Él tiene para tu vida? Muchas veces no es fácil, como los israelitas, ¿no? Tal vez ellos dijeron, Dios dijo, los voy a llevar hacia un sitio donde la leche y la miel corren, pero en el proceso tenían que pasar por un desierto. A ti Dios también te ha hecho promesas seguramente, pero para llegar a ese camino, tal vez debes pasar por tu desierto, pero sigues confiando en Dios a través de ese desierto. O dices, no, pues mejor no hubiera sido discípulo. Hubiera sido más fácil, afuera ya lo consiguen. Mis compañeros ya lo consiguieron y yo sigo aquí luchando, ¿no? A veces podemos pensar así. ¿Has dudado de que Dios pueda transformarte? ¿No? No, es que esto es muy difícil para mí, no puedo. No puedo cambiar, yo soy así. ¿Has dudado de ese poder? ¿Has dudado de lo que Dios puede hacer? ¿Constantemente le estás pidiendo a Dios pruebas? ¿O estás desobedeciendo sus órdenes? ¿Cuáles son las órdenes de Dios? Primero, aquello que sabemos ya, aquello que la Biblia nos dice específicamente que debemos hacer, ¿no? Aquello a lo que te comprometiste cuando te bautizaste. Estudiar tu Biblia, tener una vida de oración, compartir tu fe, ofrendar,
asistir a todas las reuniones y no solo las que se acoplen a tu horario, ¿no es cierto? Tener discipulado, confesar pecado, no unirte en yugo desigual también, etcétera. Y hay muchas cosas más, ¿no? Si estás haciendo alguna de esas cosas o no estás haciendo lo que deberías hacer, estás desobedeciendo a Dios de manera deliberada. Has menospreciado al Señor, pensando, bueno, no importa, yo peco esta semana, la otra semana voy, me confieso y ya estoy. A veces podemos tener ese corazón, a veces podemos tener ese pensar. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 3 de la escritura que leímos? Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús y luego transmitida por quienes lo oyeron? Quiero preguntarte, ¿qué te hace pensar que puedes escapar si descuidas la salvación tan grande que Dios te dio? Que primeramente llegó a ti gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Pero también dice la Escritura que fue confirmada por maravillas, señales y milagros. En esta mañana lo que quiero que reflexiones es qué estás haciendo con la salvación que Dios te dio. ¿Qué estás haciendo con ella? Recuerda que así como con el pueblo de Israel, Dios ha mostrado su poder en tu vida, pero a veces lo olvidamos. A veces olvidamos todo lo que Dios hizo, cuánto trabajó, cuánto movió para que lo conociéramos. Y tenemos a nuestra salvación como algo que ya ganamos, incluso que merecemos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Nos dice también que incluso Dios afirmó este mensaje con maravillas, milagros, pero también con dones del Espíritu Santo. Y aquí vamos a otra escritura que no la puse aquí, así que te animo nuevamente, abre tu Biblia. Vamos a Primera de Corintios 12, del 4 al 3. Primera de Corintios 12, del 4 al 3. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Ya estoy, se me cruzan las ideas. Listo. ¿Qué dice la Escritura en Primera de Corintios 12, 4? Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o lenguas, diferentes lenguas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don, con qué don cada uno debe tener. Y wow, ¿por qué quise leer esta parte? Porque la escritura anterior nos dice que los dones es una de las formas en las que Dios ha confirmado su mensaje y ha confirmado también la salvación en cada uno de nosotros. Ahora, también la escritura nos dice que cada uno de nosotros ha recibido un don. Quiero preguntarte nuevamente, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te entregó? ¿Lo estás utilizando? ¿Lo estás poniendo para el servicio y gloria de Dios? O tal vez lo estás utilizando para tu gloria. Pero si lo estás haciendo para Dios, amén, qué bendición, hermano, sigue así. No sé cuál sea el don que tengas, puede ser cualquiera de los que están aquí. Pero amén, si lo estás utilizando, qué chévere. Ahora, si tal vez no sabes, no estás seguro cuál es tu don, pero estás buscando aprender y conocer cuál es tu don para poner en práctica, amén. También, qué increíble, felicidades con eso. Pero tal vez, si no sabes cuál es si sabes cuál es tu don y no lo estás utilizando, posiblemente estás pecando también y estás descuidando ese mensaje, estás descuidando esa salvación que Dios te dio también. Incluso si tal vez no sabes cuál es tu don, pero no haces nada por buscarlo, ¿cómo te vas a enterar? ¿Cómo vas a saberlo? E incluso me podrías decir, David, pero es que yo no tengo ningún don, ¿no? Y tal vez honestamente puedes decir, no, es que yo no tengo ningún don, no sé hablar, no tengo conocimiento. Bueno, la escritura en el versículo 7 dice,
que Dios nos dio un don a cada uno de nosotros. Así que si tú eres un discípulo, Dios te dio al menos un don para que lo utilices al servicio de Dios. Y si no tienes ningún don, yo me preguntaría si realmente soy un discípulo, si realmente el Espíritu Santo ha actuado en mi vida y llegó a mi vida. Yo no te lo voy a decir, pero te animo a que lo revises. Ahora, si yo no sé cuál es mi don y esto ya se ha hablado antes, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, busca, sirve, pregunta. Pregunta a tu líder de charla, oye, ¿hay algún estudio bíblico? Quiero saber si mi don es enseñar. Oye, ¿hay algo que te pueda ayudar en un discipulado, acompañar? Hablaba ayer con un amigo de Panamá y me decía que allá están teniendo codiscipuladores, por ejemplo. Entonces, bueno, no, aquí no lo tenemos, no tenemos esa visión todavía, pero podrías decir, bueno, mira, quiero aprender a discipular, pues, puedo acompañarte, no sé, buscar alguna forma, ¿no? O no sé, no sé predicar, puedes ir conmigo y me enseñas a compartir la fe. La semana pasada ya América nos estaba diciendo, necesitan maestros. ¿Cómo vas a saber si tu don es servir si nunca has estado en niños, por ejemplo? O nunca has estado en servidores con Raulito. ¿Cómo sabes cuál es tu don si solo llegas aquí y te sientas y luego te vas? ¿Cuál es el punto? ¿Ese realmente es el cristianismo? ¿Es por lo que Cristo murió? No es eso, mis hermanos. Así que, y ojo, mis hermanos, perdón, no quiero asustarlos ni hacerlos sentir mal, pero como dije al inicio, esta es una advertencia para cada uno de nosotros, empezando por mí, pero también para cada uno de nosotros. Así que quiero animarte a que hagas lo que Dios te dijo que hagas, ¿sí? A que valores tu fe, valores tu salvación. Y si has estado cayendo en alguna de estas cosas, por favor, arrepiéntete y busca nuevamente volver a Dios. Amén. Amén. Continuamos con la escritura. Vamos la porción un poquito más abajo. Vamos a Hechos 2:13. Y la escritura nos dice, Hebreos 2 del 5 al 13, perdón. Se me cruza, yo soy medio disléxico con los números, pienso en uno y digo otro. Los chicos lo saben ya, pero por eso pongo las escrituras. Gracias por ayudarme. Listo, Hebreos 2 del 5 al 13 dice, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? En otras versiones dice, o el hijo del hombre para que de él te ocupes. Sin embargo, por un poco de tiempo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús. Lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía que Dios, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que de él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hijos, sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Wow, qué escritura tan impresionante esta que acabamos de leer, ¿no? Este pasaje es increíble en realidad. Y bueno, en los primeros versículos de esta porción, ¿no es cierto? Vemos cuán importantes somos para Dios, que dice que somos su creación, qué importantes somos nosotros, pero Dios nos hizo un poco menores que a los ángeles y que Dios se preocupa por cada uno de nosotros de manera especial. Así que no sé cómo tú te sientas con esta parte, pero yo digo, wow, qué maravilloso es Dios, que se ocupa de cada uno de nosotros. Y, y yo no fui creado al azar. Dios te creó a ti de una manera específica también. Así que eso también es increíble. Pero hay dos cosas más que quisiera explicar un poquito con respecto a los siguientes puntos. Quisiera enfocarme en los versículos del 9 al 11. Número uno, algo que me impacta mucho, es lo que he resaltado. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, Jesús conoció la muerte por todos. Mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto. En este párrafo tenemos
nos habla de muerte 2 veces y de sufrimiento también, del sufrimiento de Jesús. Mis hermanos, otro motivo para no descuidar nuestra salvación es porque fue pagada con un altísimo precio. Para entender un poco mejor este punto, tengo aquí unas cuantas escrituras que nos pueden ayudar a entender. Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Tito 2:14 dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Y 1 Timoteo 2:6 dice: Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Estas escrituras me tocan mucho el corazón y me hacen recordar algo. Algo como lo que compartía un poco Janet en la cena. Antes de Cristo, yo estaba atado a mis pecados. No tenía opción a no pecar. No podía negarme, estaba obligado a pecar porque estaba atado a mi naturaleza. No sé si alguna vez tú te sentiste así, pero yo muchas veces me sentí así, que incluso pecaba aunque no quería hacerlo, pero algo me llevaba a hacerlo, me obligaba a hacerlo. Ahora, esto fue antes de Cristo, pero Jesús no solo perdonó mis pecados, sino que también me liberó del poder del pecado. Gracias al sacrificio de Jesús. Y ojo, no digo que ya seamos perfectos, ¿no? Y que ya no pequemos. Pero ahora tenemos la posibilidad de decir que no al pecado. Ahora podemos decir al pecado: no, no voy a pecar, no lo voy a hacer, voy a vivir una vida diferente. Eso es lo que Dios hace, lo que Cristo nos hizo a través de la cruz. Darnos la posibilidad de decirle no al pecado y de ser libres para escoger sabiamente. Mis hermanos, quiero que recuerdes esto. Jesús compró tu libertad con su sangre. Jesús dio su vida para liberarte de tus pecados, para limpiarte y para hacer de ti parte de su pueblo, para que vivas una vida que comprometida con buenas obras y para su servicio. Jesús compró tu libertad, así como también compró la mía. Mi salvación, mis hermanos, y tu salvación tiene un alto precio. ¿Acaso es justo entonces que yo descuide mi salvación? ¿Es acaso justo que yo utilice la libertad que Dios me dio para decidir volver a ponerme otra vez a las ataduras del pecado? ¿Es justo que dude de Él? Que dude de lo que Él puede hacer en mi vida y de cómo pueda usarme después de todo lo que ha hecho por mí. No es justo, mis hermanos. No es justo que dudemos de Dios, que descuidemos la salvación que Él nos dio. Así que nuevamente te animo: valora tu salvación, valora la libertad que ahora tienes del Cristo, el poder cambiar, el poder ser una persona diferente, el poder romper las cadenas de dolor que tenemos muchas veces. También algo que quería compartir sobre esto es que a través de todo ese dolor y sufrimiento, la Escritura dice que Dios hizo que Jesús sea el líder perfecto. Es el que nos lleva a la salvación y es el que nos hace santos. Mis hermanos, Jesús entregó su vida en la cruz, sí, pero no está muerto. No se quedó ahí, ¿no es cierto? No se quedó ahí, sino que ahora es nuestro líder supremo. A Él es a quien seguimos. A Él es el que va delante de nosotros. Y quiero preguntarte nuevamente: ¿estás siguiendo día a día los pasos de Jesús? ¿Estás caminando detrás de Él? ¿Estás aprendiendo de Él cada oportunidad que tienes? ¿Jesús sigue siendo el estándar de tu vida? O tal vez ya estamos dejando que el estándar de mi vida sea un poquito el mundo. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de colegio, mis vecinos, mis familiares. Solo Jesús puede llevarnos a la salvación, mis hermanos. No existe otra forma. No existe ninguna filosofía, ninguna idea, ninguna receta que pueda salvarnos, ni siquiera tus buenas intenciones, lo que tú creas, lo que le sirvió a tus compañeros o a tus vecinos. Nada puede salvar, solo Jesús. Este es el mensaje y la base de nuestra fe, mis hermanos. Así que te animo nuevamente a que no descuides eso. ¿A quién estás siguiendo? ¿Todavía te sigues preguntando: ¿Jesús haría esto? ¿Te acuerdas que nos lo enseñaron hace años? Es algo que nunca deberíamos dejar de preguntarnos. Vamos más adelante en la Escritura. Hebreos 2, del 14 al 18, y con esto terminamos. La Escritura dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre.
pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Amén. Y esta porción de la Escritura también es increíble, ¿no? Porque nos habla que el sacrificio que Jesús empezó en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz no solo empezó allí en la cruz, sino desde que decidió tomar la forma humana, ¿no? Nuestra debilidad. Desde que compartió con nosotros esa debilidad humana, ¿para qué? Para vencer al diablo con esa misma debilidad. Y esto es increíble, porque muchas veces pensamos en Jesús como un superhéroe, ¿no? Claro, si a lo mejor hubiera un superhéroe de verdad, ¿no es cierto? Bueno, algunos chicos saben más de superhéroes, no sé, Batman, Spider-Man, por ahí, ¿dónde está Spider-Man? Por ahí está Spider-Man, eso, muy bien. Batman, Superman, ¿no es cierto? Y algo pasara aquí y entrara con sus superpoderes y lo venciera y nos liberara, wow, sería chévere, ¿no? Un aplauso, pero claro, es que es un superhéroe, tiene poderes. Y a veces pensamos de Jesús de esa manera. Claro, es que Jesús no pecó, pues porque era Jesús, ¿no? O sea, él tenía sus superpoderes también. Pero la Escritura nos dice que no fue así, sino que en la misma debilidad humana de nosotros fue capaz de vencer al pecado. Eso es increíble y nos da esperanza porque nos dice que nosotros también podemos llegar a eso. Claro, no por nosotros, sino a través de Él. Esto es algo increíble, mis hermanos. Nuestro Señor derrotó al enemigo a través de esa debilidad y nos muestra que podemos vencer al mal siendo humanos y siendo débiles también. Así que ojo, mis hermanos, esto es algo muy importante para nosotros. Pero también lo que nos dice esta escritura es que Jesús nos ve como sus hermanos. Y esto también es increíble, ¿no? Por eso normalmente a veces afuera cuando las personas dicen, cuando eres cristiano, entonces eres hermanito, ¿no? Y lo peor es que a veces decimos, bueno, no soy hermanito, somos discípulos. Y llega alguien y sí le dices, hola hermano, ¿cómo estás? Entonces como que, ok, sí somos hermanitos, sí. Pero qué especial también. Somos hermanos entre nosotros porque fuimos adoptados por nuestro Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor. Pero quiero preguntarte, ¿estamos viviendo como hermanos? ¿Nos tratamos como hermanos? ¿Nos amamos como hermanos? ¿O solo como compañeros de iglesia? ¿O solo como compañeros de charla? ¿No? Si tu hermano no llega un día a dormir, ¿te preocuparías? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos no los hemos visto en mucho tiempo y nadie les ha escrito? ¿Realmente estamos siendo hermanos? Cuando llegas, saludas a todas las personas que están aquí, los abrazas. Algunos hermanos están por ahí diciendo, tenemos que volver a abrazarnos como lo hacíamos antes, ¿no es cierto? Se está practicando con jóvenes, ayer también lo practicamos con solteros. Tenemos que saludarnos con ese abrazo. Ya nos quedamos un poquito con lo de las mascarillas, de hacernos así el puñito, ¿no es cierto? Pero somos familia, somos hermanos. Si alguien está teniendo necesidades en tu charla, en tu ministerio, tú te preocupas por ellos, como lo harías con tu hermano. O solo le dirías, voy a orar por ti, y a lo mejor ni oras. Así que mis hermanos, nuevamente, ¿por qué somos hermanos? Por el sacrificio de Jesús. Así que también es algo que debemos valorar. Y para terminar, mis hermanos, algo que también es muy animante sobre este punto, la última parte final, versículo 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas también. Sé que lo que les he compartido en esta mañana ha sido retante, ¿sí? Y espero que te haya retado. La parte positiva y la gran noticia es que no estamos solos. Que Jesús, nuestro Señor, sigue caminando con nosotros. Sigue caminando contigo en cada mañana. Tú a veces no lo ves, pero Él sigue estando allí. Él sigue diciendo, es por aquí, este es el camino. Oye, es por acá. ¿Te ha pasado que a veces Dios te habla a través no solo de la Biblia, sino de una persona que no conoce de Dios? Sí, Dios nos habla de tantas maneras. Dios sigue ahí trabajando, tratando de guiarte, tratando de darte señales. Hey, por acá es. Pero a veces queremos terminar como las imágenes del inicio.
parqueados en la cuneta, o si no, estrellados con nuestras vidas. Mis hermanos, quiero animarles. Quiero animarles a que reflexiones nuevamente qué has hecho o qué estás haciendo con la salvación que Dios te dio. Que la valores porque tuvo un alto precio y que disfrutes de esa vida. Disfruta de tu cristianismo, disfruta de llegar, de saludar. No llegues a las 9, no llegues a las 9:30. Peor, no llegas a las 9:40, no llegas a las 9:50. Llega a las 9, saluda, conversa con las personas. Esos abrazos que nos hacían tanta falta en pandemia, ahora los tienes. Aprovéchalos, disfrútalos. Ve a las charlas, haz una comida, lleva eso que aprendiste a hacer en pandemia. ¿Cuántos aprendieron a cocinar en pandemia? Casi todo un montón, ¿no es cierto? Aprendimos a cocinar en pandemia. Pues hazlo ahora y compártelo con tus hermanos también. ¿Sí? Hoy día tenemos el campeonato. Ve y juega, comparte. Y si no vas a jugar, no importa. Lleva agua, lleva lo que sea, haz las barras. Pero seamos familia, construyamos y disfrutemos de la salvación que Dios nos dio, mis hermanos. Eso quería compartirles, mis hermanos, esta de mañana. Gracias, muchas gracias por escuchar. Que la gloria sea para Dios.